おや、おあつらい向きに竜族ではないか。君のような実力者が相対すると不意に襲いかかってくるかもしれない。やあ、竜族の君、私の名はアキという。先生分かっているよ、うるさいね。A lo largo del Phantasy Star Online 2 hemos visto diferentes tipos de contaminación. En unos casos es lo típico, mientras que en otros casos llegamos a ver cosas locas. En esta ocasión vamos a explorarlas. Comenzando por la contaminación básica, la cual es provocada por los Darkers normales. A simple vista actúan como una típica infestación, matan y consumen todo lo que se encuentran en su camino, y si los descuidas pueden causar destrucción de otras maneras, pero de eso hablaremos más adelante. Pero lo que los hace más peligrosos es su capacidad de infectar. Como dijo Aki a lo largo de la primera temporada, solo los botones y armamento que use esa fuente de poder es lo único que puede erradicar a los Darkers por completo, ya que si se usa cualquier otro tipo de armamento, lo que provocas es que te puedes defender de los Darkers, pero sus restos se esparcirían en el aire, cualquiera los respiraría y terminaría zombificado, ya que los residuos que respiras son Darkers que terminan creciendo dentro de ti. Lo que puede llegar a ocurrir si terminas infectado por los Darkers es que poco a poco vas perdiendo tu capacidad para razonar y terminas bajo una rabia descerebrada. Luego, eventualmente el parásito Darker emerge en forma de un hongo, y ahí andarías, en constante agonía, hasta que el parásito eventualmente te mata. Y viendo cómo dichos parásitos pueden evolucionar, es muy posible que una vez que su huésped muere, eventualmente surgen más Darkers. Y sí, si están viendo bien, ni siquiera los robots están exentos de su infección. De hecho, lo crean o no, los Darkers seguido infectan las armas de los Arcs, y por este motivo, constantemente se les aconseja a los comandantes no abusar de estas armas, ya que los Darkers en el momento más inesperado pueden ponerlas en nuestra contra. Y a continuación les voy a mostrar las distintas maneras en las que los Darkers pueden provocar una contaminación. La primera es a través de los capullos Blaze, los cuales, como si fuera un parásito, busca acoplarse a la tierra y estar absorbiendo poco a poco los recursos, y ataca toda forma de vida que ande cerca. En algunas ocasiones, al destruir los capullos pueden aparecer jefes, pero si no alcanzas a destruirlos en un aproximado de 10 minutos, los capullos eclosionan y provocan una lluvia venenosa, la cual, en palabras de las operadoras, deja un daño irreversible en la región. Y desde una perspectiva jugable, si esto sucede, pues ni modo, ya mejor vete a la siguiente habitación. Otro medio de contaminación que tienen los Darkers, aunque no tan nocivo como el capullo Blaze, son los Darkimes, que son unas esferas que poco a poco están acumulando energía. Si no detienes estas esferas a tiempo, dejan un campo eléctrico, el cual, mientras perdure, no dejará que absolutamente nada prospere en su zona. Otra amenaza alternativa son las bombas Darker, las cuales, si no detienes a tiempo, provocan el mismo tipo de daño. El único aliviane que hay con tanto los Darkimes como con las bombas Darker es que el daño que tienen no es tan grande comparado con los capullos Blaze. Y si me preguntan acerca de estas bombas, yo especulo personalmente que son cualquier aparato sencillo de los Arcs que los Darkers infectaron y lo modificaron para que fuese una bomba. Ahora, si las contaminaciones que previamente mencioné se salen de control, ¿qué procede? Y ahí es donde se clasificaría cierta área como una zona avanzada, las cuales son aisladas a través de un escudo y no permite que ningún animal pueda entrar o salir. Y ahí se queda el escudo, hasta que algún Arc se aventure a limpiar la zona. Por eso, jugablemente, los Advanced Quests es el por qué los enemigos no hacen respawn. Y sí, los Arcs básicamente aplican el domo de los Simpson. Ahora deben estarse preguntando qué es lo peor que podría ocurrir si descuidamos la contaminación o sobrepasa las medidas de los Arcs. Pues podemos tener un vistazo a eso en las colmenas Darker, las cuales son naves ciudad que fueron destruidas y tomadas por los Darkers. Viendo su interior, los Darkers prácticamente lo terraformaron. Y se me preguntan, nunca entendí por qué los antiguos edificios de la nave ciudad terminaron en la cima de la cúpula. De verdad, eso nunca quedó claro para mí. Ya continuando, como pueden ver a lo largo de las
colmenas podemos ver ríos y ríos de agua venenosa. Si llegaras a encontrar cajas de suministros, los Darkers van a hacer el intento de destruirlas. Para ser más específico, la esencia Darker que ya estaba pegada en esas cajas. Pero el mayor peligro del que deberías tener cuidado, aparte de los minions usuales, son los clones Darker, que se vean torpes. Pueden llegar a tomar desprevenido un novato fácilmente, y la mejor manera de darte cuenta cuando tienes a un clon enfrente es que emanen el aura roja de los Darkers. ¿Recuerdan que les dije que los Darkers pueden poner las armas de los Arcs en nuestra contra? Pues este es otro peligro del que debemos cuidarnos, ya que no importa cuántas veces destruyamos las naves infectadas, estas siempre se levantan otra vez. Por lo tanto, la solución definitiva es buscar y destruir los cristales que controlan esas naves. Por lo que sí, en las colmenas Darkers suceden cosas locas, pero no tanto como el siguiente tipo de contaminación que les mostraré a continuación. Moviéndonos a las zonas corruptas, también conocidas como las zonas Ultimate, las cuales, ¿cómo lo digo sin que suene tan revuelto? Son distorsiones espacio-tiempo, distorsiones interdimensionales, las cuales si las vieras desde afuera, las verías como domos anormales. Y al entrar, garantizado no le vas a hallar sentido a los cambios súbitos. Las mejores referencias que pueden tener para este tipo de zonas son el Shin Megami Tensei Strange Journey y, más rápido y accesible, la película de Aniquilación protagonizada por Natalie Portman. Con ver cualquiera de las dos obras les dará una noción acerca de cómo funcionan las zonas Ultimate. Volviendo al tópico de las zonas corruptas, las causas y efectos varían de una zona a otra. En el caso de Ultimate Naverio se formó por la presencia directa de la oscuridad profunda, mientras tenía poseída a Matoya al final de la tercera temporada, y con estar cerca de ella toda la fauna mutó y la flora instantáneamente murió, dando la sensación de que estás pisando un mundo muerto. Mientras en Ultimate Lilipa la historia es distinta. Lo que sucede aquí es que la presencia de Anga Fungarde, un minion directo de la oscuridad profunda, provocó una distorsión espacio-tiempo en la que vemos el pasado de Lilipa. Y para que se den una idea de los peligros que había en el pasado de este planeta, si en el presente vemos a los robots en un estado de decadencia, en el pasado, viendo a los robots en su auge, daban miedo. Y créanme, había máquinas que, gracias a la gran luz, no las vemos de manera casual en el presente, como ese Zoid, por ejemplo. Ahora pasando a Ultimate Amdusia, que, bueno, los efectos son los mismos que en Ultimate Naverius. Sin embargo, la causa es diferente, y permítanme explicarles qué pasó. Todo se remonta con esta Xion en la época de los Photoners. Ella es un planeta sentiente que durante millones de años observó el universo, hasta que los Photoners la encontraron y, sin dudarlo, les propuso un trato. Los Photoners le daban la capacidad de poder viajar a través del cosmos y ella a cambio les compartía su conocimiento. Trato que se efectuó y el medio con el que Xion se andaba moviendo era la nave nodriza de los Arcs. Solo que, conforme pasó el tiempo, hubo algo que la agüitó. Y ese algo fue que en el vasto universo, Xion nunca llegó a encontrar otro planeta sentiente como ella. No existía alguien que fuera su igual, y por ese motivo dio la orden de comenzar el proyecto para crear réplicas de ella, siendo las gemelas Kashina y Kamitsu las prototipos de todas las copias que llegaron a existir. Mientras Kamitsu tiene la capacidad de hacer cosas extraordinarias, Kashina tiene la capacidad de calcular, lo que puede traducirse como la capacidad de ver el futuro. Pero los Photoners, jugando a ser dioses, las juntan a las dos a la fuerza, todo con el fin de que las virtudes de ambas hermanas se combinen y así crear a la copia perfecta de una vez. Y el resultado de esa unión es el planeta Amdusia. Al final las cosas no salieron como esperaban, ya que ambas hermanas conservaron sus conciencias individuales. Kamitsu con el tiempo aprendió a perdonar a los Photoners, pero Kashina no. Ella les tuvo un tremendo rencor, y ese rencor la transformó en una mini oscuridad profunda, y al final la mató. Y mientras anduvo en ese estado, alteró todo el ecosistema que andaba cerca de su núcleo, volviendo tan agresiva y temible la fauna de esa zona que ningún dragón se aventura por su cuenta ahí. Y además, el evento en el que Kashina se volvió una mini oscuridad profunda es el por qué todos los Dragon King la relacionan con algo malo. En su mitología, ellos se refieren a ella como la gran dragón durmiente, y su despertar es algo equivalente al Ragnarok. Por último, ya para concluir este tema, un enemigo en común que tienen las tres zonas corruptas son los Darkers aberrantes, los cuales son potenciados e influenciados por la oscuridad profunda o algo derivado de ella. Y a veces, como dato extra,
cuando hay un Dark Falz directamente en la zona, uno que otro Darker aberrante puede aparecer. No tengo evidencia para esto, así que solo confíen en mí. Pasando ahora al siguiente tipo de contaminación, la efímera, la cual fue vista durante la crisis del agujero negro y Omega. La efímera, en palabras de Harriet, es descrita como una flor que crece de manera normal. Y debido a que en ese mundo la gran mayoría son magos, estos la usan como un amplificador de poder. El problema es que con una sola vez que la uses, ya valiste. Tu mente poco a poco se irá degradando hasta que ya no sepas quién eres. Sí, tiene los mismos efectos que la contaminación básica de los Darkers, solo que minimizada. Es más, cuando el guardián se peleó contra Shelleger, Sierra pudo confirmar que la efímera es un derivado de las partículas Darker, ya que sus usuarios aprendieron a refinarla y empezaron a convocar Darkers. Además, en la estadía de Omega se pudo ver cómo, gracias a la efímera, las encarnaciones originales de los Dark Falzes se iban despertando, y encima estaban potenciadas directamente por la oscuridad profunda. Sabiendo la relación, voy a dejar en claro una cosa. La efímera por sí sola no es una contaminación invasiva, pero aquellos que la consumieron pueden provocar cada desastre. Desde un simple gobernante que actúa de manera errática, a grupos de cultistas que andarían convocando minions a lo loco. Sí, ya sé que ese elemento no estuvo en la historia tal cual, pero no le hubiera caído mal. Y déjenme confesarles un pequeño secretito. Cuando hablé de la historia de la quinta temporada en su momento, no era fan de Warhammer en aquel entonces. La idea de los cultos del caos definitivamente no rondaba por mi cabeza. Y el hecho de que los primeros 2 capítulos de esa temporada los maquillara con esa idea, pues dice mucho del enfoque que le hizo falta. Ya continuando con el tópico, lo peor que puede sacar un culto de efímera es un castillo viviente, el cual, irónicamente, su propósito original era limpiar cada zona de la efímera. Pero como esta, por sí sola, es un elemento malicioso, pues provoca que los castillos vivientes se pongan a atacar todo lo que ande cerca de ellos, y solo usuarios muy poderosos de magia pueden destruir sus muros. De lo contrario, mientras sigan en pie, van a estar convocando demonios a lo loco, muchísimo más que un grupito cualquiera de cultistas. Y si los castillos duran vivos el tiempo suficiente, eventualmente aprenden a convocar Darkers. Ahora, un enfoque alterno que puede tener la contaminación Darker es el Bosque Encantado. Y voy a ser honesto al decirles que este Freefield nunca tuvo un argumento. Jugablemente hicieron este lugar solo para votar a los demonios de Omega después del fracaso de los Buster Quest. Pero, si yo tuviera que darle un argumento a este lugar, sería el siguiente. Los cultistas de efímera, al ver que la guerra directa no les está funcionando, modificaron los castillos vivientes para que, en vez de que se ponga a crear un ejército de minions a lo loco, se ponga a terraformar una región, para así darles más independencia, tanto los Darkers como los demonios de Omega. Ahora, ya para finalizar respecto a por qué la efímera y los Darkers están relacionados, es por el hecho de que la efímera y los demonios de Omega son directamente la esencia de Dark Falz persona, el Dark Falz en sí. Y hay un hecho curioso que tiene la efímera, pero eso es algo que me ahorraré para otro video. Lo que sí puedo decir es que en su estadía en Omega, su esencia cambió. Como dije previamente, la efímera quizás por sí sola no es invasiva, pero con solo usarla ahí es donde ya valiste, ya que los efectos a largo plazo son los mismos que en la infestación Darker. Más lento, pero con el mismo final asegurado. Y este dato vino específicamente de Margareta, ya que hubo una escena en la que ella platicó cómo la efímera fregó la salud de su mamá. Al ser testigo del daño que te puede hacer, ella, desde antes de la historia de la quinta temporada, ya había prohibido la efímera en su reino. Ya por último pasamos a la contaminación de los Luminmex, la cual puede ser apreciada en las zonas ultralizadas. Dichas zonas son áreas controladas por los Luminmex. ¿Y quiénes son ellos?, te andarás preguntando. Desde una perspectiva armamentística, los Luminmex son los hermanos mayores de los Arcs, creados por los Photoners para hacer el primer intento de combatir a los Darkers. Y de hecho, eran muy buenos haciendo su trabajo. Pero desafortunadamente, los Luminmex, a pesar de que pueden eliminar de manera definitivamente a los Darkers, no eran inmunes a su contaminación. Las partículas Darker que ya estaban en el aire se les pegaban. Y por este defecto, a los Photoners no se les hizo viable estar constantemente limpiándolos, y por eso recurrieron a una aproximación más biológica, los ARCs, que son humanos alterados genéticamente para ser capaces de blandir fotones. Pero tengo que hacer hincapié en que la biología de los ARCs, sus propias células, están irradiadas con fotones. Por eso ellos son los únicos capaces de purificarse poco a poco de la contaminación Darker.
Es más, cuando se trata de resistir la contaminación de los Darkers, una persona sin poderes, bajo los estándares de los ARCs, contaría como una persona de defensas bajas. Quiero decir, hasta ellos tienen la capacidad de resistir la contaminación a diferencia de cualquier otra forma de vida que ande por ahí. En el presente, Shiva controla la última legión Luminmech, y si algo las zonas ultraalizadas dejan en claro es que Shiva sigue usando a los Darkers como su carne de cañón, mientras que los Luminmech se los guarda para operaciones clave. En fin, ya continuando con la contaminación que los Luminmech pueden provocar, se sabe que la radiación de su tecnología provoca una contaminación diferente. No es tan nociva como la de un área corrupta, pero puede provocar cambios parecidos. Shao trató de predecir por medio de los Divide Quest de qué maneras los Luminmech podrían provocar contaminaciones y otras cosas. Y bueno, al final todo eso fue por nada, ya que la guerra contra los Luminmech duró muy poquito. En cuanto a los efectos de la radiación, se sabe que gran mayoría de los animales y minions normales de los Darkers, los cambios que provoca es que simplemente se vuelven más fuertes y ya. Salvo por algunos jefes indígenas y Darkers que llegan a tener cambios radicales, los cuales fueron vistos en Naverius, Lilipa, Wopal y Harukotan. Amdusia, el planeta de los dragones, fue la excepción debido a que, como en la historia fue la base principal de los ARCs por un tiempo, obviamente ellos no iban a dejar que los Luminmech pisaran el planeta por nada en el mundo. Ahora, la razón de por qué considero esta contaminación un escalón abajo que las zonas corruptas es porque la radiación Luminmech no afecta para nada a los ecosistemas, y si lo hace, es sutil. Claro, ya ahora si volteamos a ver los jefes, es otra historia. Y la segunda razón, ya viendo las naves capital de los Luminmech, es que en zonas donde la radiación está muy concentrada se pueden llegar a ver Darkers aberrantes. Y como dije, estos enemigos solo aparecen ante la presencia de la oscuridad profunda o algo derivado de ella. Ahora, ¿por qué esto debería estarlo sorprendiendo?, se preguntará. Porque verán, la contaminación Luminmech es la única que, por sí sola, no tiene relación alguna con la oscuridad profunda. Es simple radiación de fotones que afecta, ya sea de manera positiva o negativa, a todos por igual. Y para que les quede claro por qué esta contaminación es diferente, si los ARCs quisieran, pueden hacer exactamente lo mismo que los Luminmech sin problemas, ya que al final la causa es tecnología que usa fotones como fuente de poder. Y bueno, ya con eso termino de hablar de los diferentes tipos de contaminación. Tomé la decisión de hablar de los diferentes tipos de contaminación conforme fueron saliendo, pero en esta imagen ordeno la gravedad de menor a mayor. La efímera es la menos nociva de todas las contaminaciones porque por sí sola no es invasiva, no es independiente y depende de algún usuario para empezar su despapalle. Luego está la contaminación de los Darkers, que actúan como una típica infestación y tienen 1001 maneras de esparcirse. Luego está la radiación Luminmech, que está en segundo lugar debido a que no está relacionada con la oscuridad profunda y las mutaciones son raras. Y ya por último están las zonas corruptas, que provocan mutaciones a lo loco, distorsiones espacio-tiempo, y todo debido a que la oscuridad profunda directamente mete mano ahí. Y ahora, seguro los nuevos reclutas deben estarse preguntando, ¿para qué preocuparnos por todas las contaminaciones si ya la oscuridad profunda está muerta? Sin ella, los Darkers han entrado en un declive tremebundo. Nuestros nietos a más tardar serían los últimos en lidiar con ellos. Por lo tanto, este video informativo ya no tiene tanta relevancia como hace unos años. Y pueden tener razón. Pero, hey, quién sabe, a lo mejor y esta información puede tener relevancia en 1000 años. Uno nunca sabe qué terrores merodean en el cosmos. Y bueno, eso ya ha sido todo. Admito que tuve dificultades para hacer este video por dos motivos. Número uno, el hecho de que varias cosas eran aleatorias. Y lo segundo, constantemente me salía el tema de que ando trabajando en el video y de repente, ¡pum!, me atoro porque me doy cuenta que me hizo falta un metraje. Ya que estoy terminando el video, me estoy dando cuenta que me faltó mencionar que una razón de por qué toda la acción se concentra en Naverius, Amdusia, Lilipa, Wopal y Harukotan es por el hecho de que a lo largo del Oracle Verso, esos 5 planetas son los que están más contaminados. Fuera de ahí, la cosa está muy pero muy tranquila. Y cuando hablé de la efímera, de verdad, les recomiendo fuertemente que investiguen acerca de los cultos del caos, ya sea tanto en Warhammer 40.000 como en Warhammer Fantasy. Con solo saber el concepto dirán, esto le hizo falta a la 5ª temporada, suavizado, pero le hizo falta. Por último, solo resta decir que los Darkers definitivamente fueron nerfeados por el guión, ya que después de todo lo que acabo de explicar,
¿Ustedes creen que no habría infestaciones zombies a cada rato? ¿O brotes de mutaciones ya sea indígenas o derivados de los Darkers como tal? En fin, para cualquier debate yo estaría al pendiente en los comentarios. Se despide su servidor Silo y hasta la próxima, mis camaradas ARCs.